Vamos a leer Juan 15, del 1 al 10. El Señor en Juan 14, anterior a este capítulo, Él viene hablando de que ya se está terminando su tiempo aquí en la tierra. Entonces, Él les dice a los discípulos todas las cosas que van a acontecer y cómo ellos tienen que estar sujetos al Señor, de no debilitarse, de no tomar en menos el seguir al Señor. Así que leemos Juan 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, nada pueden hacer ustedes. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, como les comentaba, el Señor nos incita a que nosotros permanezcamos en Él. ¿Por qué? ¿Por qué nos llama a permanecer en Él? Porque se vienen tiempos difíciles, porque hay tiempos que nos quieren asustar, nos quieren dar miedo, nos quieren atemorizar. Y cuando el miedo entra, nosotros nos paralizamos y no sabemos qué hacer. Pero el Señor dice que si nosotros nos tomamos de Él, permanecemos en Él, vamos a saber discernir y a saber qué hacer, porque eso es lo que este mundo trata de hacernos, atemorizarnos, a que nos quedemos como los cachorritos esos que están asustados, como la perrita que tenemos en casa que se ve que la golpearon tanto y cuando ve gente nueva se agacha y queda asustada. Eso es lo que quiere el enemigo. Bueno, vamos a desmenuzar la palabra, a ver qué es lo que nos está diciendo el Señor. Ustedes sabían que el Señor vino a esta tierra y que los suyos, dice, no le reconocieron, no lo conocieron. Entonces siempre estaban los fariseos ahí tratando de atacar su identidad porque no lo reconocían. Y el Señor acá en la palabra dice: yo soy. No sé si ustedes se acuerdan cuando la zarza estaba ardiendo y Moisés se acercó y Dios le empezó a hablar a Moisés desde la zarza y le decía que tenía que ir a liberar el pueblo de Israel que estaba en Egipto. Y Moisés le dice: pero ¿qué le voy a ir a decir yo a esa gente? Le tenés que decir que el yo soy te manda. El yo soy es el nombre de Dios. Y fíjense cómo el Señor acá en esta palabra dice: yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Se está identificando, yo soy, dice. Yo soy Dios, le está diciendo a los discípulos. No soy un profeta que algunos dicen: no, Jesús fue un profeta, No.
Acá le está diciendo, yo soy Dios, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea que están ligados, son una misma esencia, son una misma esencia. Y el Señor dice, soy la vid verdadera porque es el auténtico, es el que vino a cumplir esa promesa. Pero vamos a leer Isaías 5, del 1 al 7, a ver qué es lo que dice. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Fíjese todo lo que había hecho. Había elegido una ladera fértil, un lugar que era apto, había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Fíjense todo lo que hizo. Eligió lo mejor, había una ladera, un lugar fértil donde las vides podían dar buen fruto. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho en ella un lagar. O sea, había hecho el lagar ya para después sacar la uva. Este viñador había dicho, bueno, cuando saque las uvas las voy a procesar en el lagar, voy a sacar el mejor vino. Todo eso yo creo que tenía en su mente. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Esta comparación que hace, el Señor esperaba que Israel fuera ese pueblo que venía a liberar, que venía a ser punta de lanza, como dicen, pero resulta que acá lo compara con unas uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que no se haya hecho? O sea, dice el Señor, hice de todo, le di de todo, le di, el Señor, yo creo que en ese momento decía, yo les di del maná, los acompañé, los libré, los protegí, los cuidé. Dice, ¿qué más podía hacer a mi viña que no haya hecho en ella? ¿Cómo esperaba yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. Oh, mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada, será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y el versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Este pueblo no dio la talla, no dio el nivel, no cumplió el objetivo por el cual el Señor había elegido este pueblo. Entonces trajo al Señor Jesús. Entonces, acá dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy ese verdadero hombre que va a librarlos, que va a hacer la obra por cada uno de ustedes. Es el auténtico, es el genuino. Y mi Padre, el labrador. Esta es la expresión que el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos. Ustedes sabían que hay siete de estos yo soy. Yo no sé si lo han escuchado, que dice yo soy el pan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este es el séptimo, y es el último. Y el número 7 también tiene un significado porque quiere decir plenitud, quiere decir perfección, quiere decir totalidad divina, creación divina. ¿En cuántos días hizo el Señor la creación? En 7. El séptimo día el Señor descansó, el Señor bendijo ese día. Así que este número 7 también es equilibrio y armonía. En el versículo 2 dice, toda rama que en mí no da fruto, ¿qué hace?
la corta. La corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto. Y ustedes saben que cuando se corta una vid, no se mira estratégicamente cómo se va a cortar. Cuando se corta, listo, esto no sirve, se corta, se tira. Pero cuando se hace una poda, se corta en un lugar adecuado para que la planta pueda crecer y pueda dar más fruto y pueda tener esa armonía y ese equilibrio. Porque está el tronco, después salen los sarmientos, que el Señor dice, ustedes son los sarmientos, ustedes son esos pámpanos que tienen que estar ligados al tronco, que tienen que estar ligados a esa fuente que da esa savia, que da esa fuerza. Por eso el Señor dice, permanezcan en mí, yo estoy alimentándolos, dándoles esa savia, dándoles esa fuerza que necesitan cada día, ese equilibrio. Y a mí me llama la atención, mi papá fue contratista, le llamaban, que tenían esos contratos en las viñas. Mi papá, no me acuerdo si eran 5 o 10 hectáreas que tenía. Y mi papá, cuando llegó a esa finca, resulta que el dueño de la finca le decía a mi papá, he sacado muy poca uva el año pasado. Y mi papá agarró el contrato ese año, así que él comenzó a podar. Y mi papá le sacaba, pero muchísima rama. Y el dueño le decía, no, dice, pero no le saque tanto. No, dice, le decía a mi papá, dice, lo vamos a podar, ya va a ver cómo va a dar uva. Va a dar, pero muchísima uva. Y el dueño venía y le decía, no corte tanto. Bueno, entonces mi papá le cortaba menos. Cuando se iba, le seguía cortando más. Y resulta que cuando vino el tiempo de la cosecha, el hombre no lo podía creer. El hombre no lo podía creer. Había recibido una cosecha 3 veces más de lo que sabía adquirir en esa vid. Entonces el Señor cuando nos poda, fíjense que uno tendría que decir, bueno, pero el que no da fruto lo corta, está bien, se entiende. Pero el que sí da fruto, lo poda. Aún así, el Señor, si estamos dando fruto, nos está mandando a decirnos, pero fíjense, analícense, cuídense, que no se les vaya a subir los humos allá arriba ni que estén por allá abajo. O sea, que estén equilibrados, que estén armonizados, que den un buen fruto. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, decíamos que la poda es un proceso estratégico, es un proceso estudiado, analizado, para estimular el crecimiento y dar forma a la planta. También ustedes saben que después de la poda de la vid viene la atadura, se atan los sarmientos para que los sarmientos cuando después se cargan de uva no se vayan a caer, sino que están ahí bien amarrados. Así que es una ilustración muy bonita lo de la vid verdadera. Es una ilustración y a mí me llamaba la atención porque la poda se hace a fines de invierno. Cuando hay mucho frío, la savia de la cepa se baja. Y cuando comienza la primavera, ahí empieza a salir la savia y ahí empieza a brotar y a salir toda la fuerza. A mí me llamaba la atención porque yo digo, esa savia que viene en nosotros es el Espíritu Santo que el Señor ha dejado. Eso es lo que para mí se compara. Por eso tenemos que buscar al Señor, buscar la guía de su Espíritu Santo para que podamos cumplir y no ser desechado como esa vid que fue desechada, porque muchas veces nos confundimos y decimos, andamos bien, el Señor me bendice, pero estoy bien con el Señor, estoy permaneciendo como Él quiere, estoy creciendo como Él quiere.
¿Cuál es la manera en que el Padre nos poda para que demos más fruto? Y acá está también la respuesta. En el versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que he comunicado. O sea que por la palabra del Señor, nosotros vamos siendo limpios, vamos siendo purificados. Como ese espejo que siempre digo que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que, acá estoy fallando. Que no seamos esos que estamos codeando al de al lado y diciendo, eso es para... No, el Señor habla a nuestras vidas. En la traducción de NTV, me encanta esta traducción, dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. El Señor a través de la palabra dice, ustedes ya han sido podados, ya han sido purificados. Qué bonito que podamos decir, estamos limpios porque el Señor va trabajando a través de la palabra. Por lo que la manera en que la palabra nos poda es a través de leer, de estudiar, de profundizar, de enamorarnos, de decir, wow, ¿qué es lo que está diciendo el Señor acá? Como veíamos recién, que el Señor es tan amplio, es tan rico. El versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. O sea que, ¿cómo es el tema? Permanezcan en mí, dice el Señor, y yo voy a permanecer en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, tiene que permanecer en el Señor, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. El 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer separados de mí. En 1 Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, que nos ha dado su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. A mí esta palabra me gusta mucho porque yo no sé si han escuchado ese refrán que dicen todos los caminos nos llevan a Roma, todos los caminos nos llevan a Dios, todas las creencias que dicen, me llevan a Dios. Pero resulta que hay personas que no creen en Jesús. Y acá el Señor dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, ese es el error que cometió este pueblo israelí, que no creían que había venido Jesús, que no creían en él. Por eso perecieron, por eso fallaron. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Muchos tratan de ser personas buenas y sinceras que hacen lo que es debido, pero Jesús dice que la única manera de llevar una vida buena y fructífera es permanecer en Él. O sea, ser guiados por su Espíritu, hacer las cosas en Cristo. A mí me da mucha pena, sinceramente, ver esta gente que son tan buenas personas, van haciendo cosas buenas, pero no permanecen en el Señor, no lo buscan al Señor. Permanecer en Jesús y en su palabra, en fe y oración, teniendo fe.
creyendo que Él va a hacer la obra por nosotros. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Qué bonito, qué bonito. Lo que quieran pedir se les concederá. ¿Por qué? Porque Él nos ha limpiado, porque Él nos ha purificado con su palabra. Que no decaiga nuestra fe. A veces estamos siendo podados y decimos, ay Señor, ¿por qué? Duele. Ustedes saben que cuando hacen la poda salen como unas lágrimas del sarmiento. Llega a llorar la rama, lo que la cortan. ¿Qué mejor ejemplo que nos ha dejado el Señor? A veces lloramos y nos cuesta pasar situaciones y después cuando la pasamos decimos, ¿cómo hice? No sé, ¿de dónde saqué fuerza? No entiendo, pero sé que lo pude hacer, pero ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor, obrando en nuestras vidas. Juan 14:10, yo les comentaba que el Señor estaba preparando a sus discípulos porque ya se iban a quedar solos. Y los discípulos era como que no entendían, decían, Jesús se nos va y ahora ¿qué vamos a hacer? Pero el Señor les estaba diciendo que iba a mandar un consolador que es su Espíritu Santo. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que fíjense, el Señor nos invita a permanecer en Él. Y Jesús dice, no son mis palabras, son las palabras que el Padre me guía. Entonces yo digo, si nosotros estamos en Jesús y a la vez también estamos en Dios, cuando vayamos a hablar, cuando vayamos a tomar una decisión, cuando vayamos a hacer algo, vamos a estar hablando palabra guiada por el Señor. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué bonito es esto. ¿Cómo no seguir aferrada al Señor? Dice, vamos a hacer mayores obras, porque estamos ligados a Él. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Qué bonito, dele un aplauso al Señor, dele un aplauso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando permanecemos en Él, no hay estorbo para las oraciones. No hay estorbo para las oraciones. Debemos recordar que nuestra petición debe ser en su nombre, es decir, de acuerdo con el carácter, la voluntad de Dios. Dios no concederá peticiones contrarias a su naturaleza o a su voluntad. Y no podemos usar su nombre como una fórmula mágica para satisfacer nuestros deseos y egoísmos. Si seguimos a Dios con sinceridad y procuramos hacer su voluntad, nuestras peticiones estarán en línea con lo que Él desea y las concederá. Y el último versículo dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Esta palabra qué bonita que es porque viene de disciplina. Ser disciplinado a veces nos cuesta, pero estos discípulos estuvieron 3 años siguiendo al Señor y dieron muchos frutos. Así que nosotros también estamos en esa misma brecha. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál será el fruto? En Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto, ese es el carácter de Cristo. Y nosotros tenemos que ser como Cristo. Así que permaneced en Jesús y en su palabra, en fe y oración. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Permaneced en Jesús y en su palabra, en fe y oración.